Entonces, hermanos, dice que hay aquellos de los pobres, dice hay aquellos que viven en la mendicidad, que no tienen un techo que los abrigue, ni familia que los ampare. Aquellos que no tienen nada, que viven a lo mejor en las calles, personas así, ¿verdad? En una pobreza extrema. Y los hay aquellos que han caído eh, también en la pobreza de su mente, en la pobreza de su mentalidad, razón por la cual no pueden superar sus problemas, no pueden superar sus dificultades y su precaria condición. De la misma manera, hermanos, están los pobres en espíritu, que son de los que habla el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Los pobres en espíritu son aquellos que tienen o que están necesitados de la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos venido al Señor porque hemos sentido la necesidad de la misericordia de Dios. Tenemos necesidad del perdón de Dios. Tenemos necesidad de que el Señor nos dé fortaleza, que nos consuele, que nos dé la esperanza de vida, porque este mundo no ofrece esperanza de vida. Eso solo lo ofrece el Señor. También se puede hablar de los pobres, los que están dispuestos a escuchar, esperando recibir algo, como el caso de el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 5. Recuerden ustedes aquella persona, aquel paralítico que estaba a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa, el templo, la puerta, la hermosa, esperando que al nomás entrar alguien le diera una ayuda, una limosna. Y es ahí cuando entra Pedro y Juan y este hombre les hace señal con la mano, esperando recibir algo de ellos. Sin embargo, el apóstol Pedro, mirándole a los ojos, le dice a él, míranos. Y, y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en aquel momento, aquel hombre que había pasado tanto tiempo esperando recibir una ayuda, una limosna, en este momento cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquel hombre esperaba recibir algo material, pero lo que Pedro le va a dar es algo mucho más valioso que lo material, mucho más valioso que una limosna, porque lo que Pedro le está dando es la oportunidad de moverse, la oportunidad de levantarse, la oportunidad de valerse por sí mismo, pero también te está dando la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, de conocer al Salvador, de conocer al que le puede perdonar sus pecados. Qué hermoso. Entonces, hermanos, ser pobre materialmente, mental y espiritualmente, no, también podemos decir que no es garantía para ser salvo. La
clave está en tener fe y obediencia a la palabra de Dios. Y allí se concreta todo aquello, porque la necesidad de la misericordia de Dios nos debe llevar a la obediencia a su palabra. Pero podemos sentir la necesidad y no estar dispuestos a obedecer al Señor. Y el Señor no está obligado a bendecirnos si nosotros no estamos dispuestos a obedecer su palabra. Así que, hermanos, es importante reconocer que Dios merece ser obedecido. Hubo muchos ricos en la Biblia que alcanzaron buen testimonio, ¿verdad? Muchas personas que no eran pobres materialmente, pero alcanzaron buen testimonio. Eh, bueno, podíamos nosotros mencionar algunos como Abraham. Abraham era un hombre muy rico en la era patriarcal. Sin embargo, fue considerado amigo de Dios. Y podemos ver a Job, también un hombre muy rico, pero también fue considerado como un hombre justo, perfecto, porque estaba siempre en armonía con Dios. Y así podíamos mencionar a muchas personas en el Nuevo Testamento. Encontramos a Cornelio, una persona que tenía una buena posición económica, pero que eh, necesitó de escuchar y obedecer la palabra de Dios para poder ser salvo. Jesucristo entonces, hermanos, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Los ricos también pueden ser salvos. Sí, si reconocen su necesidad espiritual. Por otra parte, hermanos, el pasaje nos dice que el Señor vino o fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hoy día andan por el mundo sufriendo, andan por el mundo eh, llevando cargas pesadas en sus vidas, en su corazón, y su corazón está cargado de problemas, está cargado de congojas, de aflicciones, de inseguridad, y es un corazón quebrantado, pero el Señor ha venido para sanar esos corazones quebrantados. Sabemos que el corazón es un órgano importante en nuestro cuerpo que bombea la sangre desde antes de que nosotros vengamos a este mundo. Desde el momento que somos concebidos, el corazón comienza a formarse y comienza a trabajar, y así trabaja y trabaja por años hasta que el Señor nos llama. Y muchas veces ese corazón sufre cuando nosotros tenemos actitudes que no son adecuadas, cuando nosotros albergamos en nuestro corazón envidia, odios, enojos, todo ese tipo de cosas negativas, el corazón sufre. Y esto es una figura para decir, bueno, cada uno de nosotros muchas veces hemos pasado momentos muy difíciles, pero el Señor ha venido para eso, para sanar esos corazones quebrantados. También, hermanos,
Si nosotros guardamos, si usted guarda ira, resentimiento, odio, envidia, baja estima, puede dañar su corazón y tendrá que acudir al médico para que le haga un chequeo en su corazón. Está comprobado científicamente que las personas que no perdonan, las personas que guardan odio, las personas que viven malhumoradas, son personas que suelen padecer del corazón. Así es que hay que dejar esas cosas. O mejor dicho, hay que permitir que el Señor sane nuestro corazón de todas esas cosas. Pero no se alarme, porque hay sanidad, hermanos, para el corazón quebrantado. Por muy hecho pedazos que esté ese corazón, eh, aunque le haya pasado algo que lo haya destrozado, aunque haya sido constreñido hasta sacarle la última gota, Jesucristo, hermanos, lo restaura a la perfección. Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Además, hermanos, el Señor fue enviado para pregonar libertad a los cautivos. La libertad es un don de Dios, hermanos. Nadie quiere ser privado de su libertad. Aún los pueblos luchan por la libertad. En tiempos antiguos, muchos pueblos caían en manos de otros pueblos y eran objeto de esclavitud. Hoy día nadie quiere ser esclavo. Y como decía, los pueblos luchan por la libertad. Nadie quiere estar encerrado entre rejas. Nadie quiere estar encerrado en un sótano. Queremos ser libres. Queremos ver la luz del día. Queremos movernos. No queremos estar encadenados. Pero el Señor fue enviado para libertar a los cautivos. La libertad, como decía, es un don de Dios. Cuando el hombre moraba en Edén, gozaba de libertad. Pero cuando el hombre peca, ¿qué es lo que sucede? Que su mismo pecado le hace sentirse esclavo, porque no siente la libertad para encontrarse con el Señor. Y en lugar de responderle al Señor cuando Él le llama, el hombre se esconde porque no se siente libre. Su pecado le está esclavizando y ahora no quiere tener ese encuentro con Dios porque el pecado lo esclaviza. Eso es lo que pasa con muchas personas hoy día, que están esclavas del pecado. Cuando cayó en pecado, se sintió cautivo. Nadie, como dicen, sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el dicho. Muchos comprometen su libertad al infringir la ley y después lloran tras las rejas. ¿Valdrá la pena? Claro que no. Muchos proclaman la libertad para sus pueblos, pero ni ellos mismos son libres porque son esclavos del pecado. El único que proclama libertad y está dispuesto a darle se llama Jesucristo. Él es el que nos da esa libertad. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, dice el versículo 36, seréis verdaderamente libres. Por otro lado, para dar vino, el Señor fue enviado para dar vida a los ciegos. Qué triste puede ser quedar ciego. Qué triste puede no ver la luz del día, no ver a nuestros familiares, no ver a nuestros hermanos, no ver la luz. Muchos eran ciegos en los días de Jesús, pero Él los sanó, según Marcos 10:46. Él los sanó, les dio la vista. Pero más triste puede ser padecer de ceguera espiritual. También los hubo en tiempos de Jesús. Hermanos, qué triste. Ceguera espiritual. No poder comprender, no poder abrir los ojos del alma, los ojos del espíritu a la palabra de Dios y a sus promesas. Hoy día también los hay, pero Jesús puede abrir los ojos para que vean el reino de Dios y conozcan la verdad. Como quinto punto, el Señor fue enviado para poner en libertad a los oprimidos. Entendemos ser objeto de opresión, estar bajo el dominio forzoso de un gobierno donde la libertad escasea. Ejemplo, Israel en Egipto. El pueblo de Israel no era libre. Ellos no podían ser libres para ir y honrar a Dios. Y además de eso, estaban siendo sometidos a duros trabajos. Estaban siendo oprimidos. Entonces, hermanos, el pecado oprime al hombre con su engaño y le hace sufrir duras consecuencias. Pero ya no hay razón para estar oprimido, porque para eso vino el Señor. Para eso vino el Señor, Cristo, para dar libertad. Y por último, hermanos, el Señor fue enviado a predicar el año agradable del Señor. Año agradable del Señor. Algo bueno, algo que llena de esperanza, algo que llena de fe. El año agradable. Esto tiene relación con su primera venida y el tiempo de la gracia, hermanos. Año aprobado, año propicio, año acepto, año agradable del Señor. Como dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído. Agradable porque Él vino para salvar a todos los que creen en Él. Y usted y yo hemos creído en el Señor. Y entonces hemos recibido de Él todas estas bendiciones. Hemos recibido de Él libertad. Hemos recibido de Él la vista para ver con los ojos del Espíritu. Hemos recibido de Él sanidad a nuestro corazón quebrantado. Hemos recibido de Él libertad a la opresión a la que estábamos sometidos. Entonces, esto es agradable. Esta es la buena noticia. En medio de tantas malas noticias que hoy hay en el mundo, hay una noticia buena, hay una noticia agradable, y esta es la buena nueva de la salvación que Cristo vino a darnos, y por eso Él fue a la cruz y murió y fue sepultado, pero
que resucitó y se levantó de la tumba. Y por eso nosotros podemos tener certeza de recibir de él la vida eterna, porque su palabra es fiel y sus promesas son fieles. De manera que en Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús hay esperanza, hay vida, y lo menos que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Y la invitación es para aquellos que todavía aún no han obedecido al Señor, lo pueden hacer y recibir de él todas estas bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje sea de mucha bendición para todos. Amén, hermano.